Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Estamos felices, muy felices de poder compartir esta mañana con todos ustedes. Esperamos tener un programa que pueda ser de bendición para sus vidas y esperamos que se mantengan conectados con nosotros a lo largo de esta horita en esta hermosa mañana. Así es que bienvenidos, saludos a todos. Esperamos que estén teniendo una buena semana, una semana donde, bueno, estén tal vez peleándola, pero viendo la mano de Dios con cada uno de ustedes. Y es, como siempre les decimos, un placer poder estar a través de estos medios, radio, televisión, y compartiendo con gente de diferentes ciudades que ya han formado como parte de nuestros amigos. Así es que gracias y muy bienvenidos. Hola, Samuel. Hola, Raquel, y saludos a la querida audiencia, a todos los que nos están escuchando a través de Radio Televisión Vida, nos ven y nos escuchan, y también a través de Dynamic Radio y, por supuesto, nuestra web, de nuestra página de YouTube de Río de Vida. Así que saludos a todos en este precioso día, ¿no? Oye, hoy tengo un tema interesante, ¿no? Porque estamos empezando a dar pasitos en este año, ¿no? En el 2023, ¿no? Y bueno, me gustaría contar una historia que está en la Biblia y relacionarla con los pasitos que estamos dando dentro de este nuevo año, ¿no? Vale. Sobre todo para... Yo sé, estamos en un tiempo de mucha incertidumbre. Pero lo dices como emocionado. Sí, porque la palabra... Dice, estamos en un tiempo de incertidumbre, y lo dices todo como, ¡oh, qué emoción! Estamos en un tiempo de incertidumbre. Sí, porque... Quien te escuche va a decir, este hombre está bien. No, el tema es que todos... ¿O has recibido buenas noticias últimamente? No Bueno, creo que las mejores noticias están en la palabra de Dios, eso sin duda, ¿no? Más Porque vale que miremos ahí todos los días. el título de hoy es El día de mañana, ¿no? El día de mañana. Pero... Suena a Hollywood, ¿eh? Suena la película Última, el día del mañana, pero nada, ¿sí? nada tiene que ver, vale, ¿no? Vale. Nada tiene Perfecto. que ver. Pero el tema es que todos estamos con esa gran pregunta, ¿y qué pasará mañana, no? Con lo que está sucediendo, con los alimentos, con los vehículos contaminantes, con la forma de vida, con la inflación, con todas estas cosas que hay alrededor nuestra. Oye, el tema de los coches, yo no sé Murcia, Madrid ya sabemos que Sí. hace tiempo que lo tienen, pero nos está llegando ahora Alicante por también. estos lados Sí. de España y se complica, ¿eh? Bueno, a caminar un poco y más monopatín y ya está, pero ¿Tú bueno. crees? No sé, pero a mí me Pero, está fastidiando un montón. La gran pregunta que todos nos hacemos es ¿qué va a pasar mañana? Y por supuesto hemos entrado todos en el año 2023, ¿no? ¿Quién lo diría? Suena a película, ¿no? 2023, ¿no? No, habían películas de Sí. aquella década. Sí, que se hacían del súper 2023. futuristas Y ya del estamos, 2023. ¿no? Pero quiero ir a un texto que tiene que ver con futuro y voy a explicar por qué. Y vamos a leer Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Porque es muy interesante y la gente dirá, bueno, esto no tiene nada que ver con mañana, y tiene que ver mucho. Y lo vamos a explicar, ¿no? Porque muchos de nosotros estamos con esa, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué va a suceder, no? Encendemos la tele y los unos dicen que es apocalíptico, los otros dicen que todo está bien y todo es maravilloso. Bueno. ¿Quién dice la verdad? Bueno, yo creo que hay que ir a la palabra de Dios para saber la verdad y ya está, ¿no? Pero vamos a leer este interesante pasaje de Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. Y este pasaje lo vas a relacionar, obviamente, con el día de mañana. Totalmente. Bien, es bien. Es una imaginación Muy imaginada, sí. Perdón. Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: «Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente». Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. «Dile que se vaya», dijeron, «nos está molestando con sus súplicas». Entonces Jesús le dijo a la mujer: «Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel». Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: «Señor, ayúdame». Jesús le respondió: «No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros». «Es verdad, Señor», respondió la mujer, «pero hasta los perros
se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Bueno, es la historia de la sanidad de la hija de una de esta gentil. mujer. Pero quiero hablar sobre esto, ¿no? Un pasaje, por cierto, súper mega predicado. Sí, muy predicado, pero quiero hablar de algunas cosas que encuentro, quizá no nuevas, pero sí que son bastante desde reveladoras, una perspectiva ¿no? diferente, ¿no? tal vez. Pero lo primero que quiero insistir es en lo siguiente, ¿no? Porque vemos los medios de comunicación, vemos las noticias, vemos la información y la desinformación, vemos un montón de cosas, ¿no? Pero yo sé que muchos estamos pensando en el día de mañana, ¿no? Y hay algo con lo que quiero comenzar, y es que lo que suceda este año no depende de ti, ¿de acuerdo? Pero lo que suceda en ti sí depende de ti. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, yo no puedo controlar lo que va a pasar mañana, pero sí puedo controlar lo que va a pasar dentro de mi vida, ¿no? Obviamente a veces estamos hablando de las cosas externas, o sea, nosotros no podemos controlar lo externo, lo que pueda pasar alrededor nuestro, la verdad es que es incontrolable. Totalmente. Pero sí podemos controlar lo que pasa dentro nuestra. Totalmente. Eso sí que es algo que nosotros debiéramos de gestionar y aprender a controlarlo. Pero también es verdad que nos olvidamos mucho de nuestro interno, porque estamos demasiado pendientes de lo externo, queriendo controlar lo que finalmente no podemos controlar y obviando lo que sí tenemos la capacidad de controlar, que es lo que pasa en nuestro interior. Totalmente. Entonces, fíjate que esta mañana estaba haciendo en el devocional el pasaje ese que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y esa frase nos encanta a todos y todos la declaramos una y otra vez. Sí. Y a veces no lo podemos todo en Cristo que nos fortalece porque no leemos el contexto del texto, ¿no? Y es interesante, esa es buena. Claro, es interesante que el apóstol Pablo está hablando a Filipenses de 4 cosas, ¿no? Una es de tener un pensamiento bueno, pensar en las cosas que son todo lo que es bueno, todo lo que Exacto. es, ¿vale? Luego está hablando de hacer las cosas bien. El apóstol Pablo dice, mire, imítenme a mí en lo que hago, ¿no? Haz las cosas bien. Luego, en tercer lugar, está hablando de sentirme bien, ¿de acuerdo? Y habla en referencia al contentamiento, ¿no? A ser felices con lo que venga, ¿no? En toda situación, dice, ¿no? Y la cuarta cosa que dice es la necesidad de vivir bien, ¿no? Sé vivir con mucho y sé vivir con poco. Y entonces, al final dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hay unas condiciones para ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es hacer las cosas bien, vivir bien, hacer las cosas bien, sentir bien, pensar bien, todo esto, ¿no? Entonces, por eso tiene que ver mucho con nosotros, o sea, no es tan importante el día de mañana fuera de nosotros, lo importante es el día de mañana dentro nuestra, ¿no? Y este año 2023 será lo que yo quiera decidir en mi interior que va a ser. Para algunos va a ser un año apocalíptico, para otros va a ser un año que todo va bien, pero yo tengo que caminar en la voluntad de Dios y caminar en esa voluntad de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por causa de por causa de todas esas cosas. Entonces, ahora, la gran pregunta es, pero pastor, ¿qué tiene que ver la historia de esta mujer con el año 2023, con el día de mañana, con el futuro? ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver mucho. Varias cosas. Su hija, ¿de acuerdo? Nos habla de una mujer que tiene una hija. Su hija era su futuro próximo, ¿vale? Para empezar, no nos dice que tenía hijos, tenía una hija. Era su proyecto de vida, era lo único que tenía, y dice que eso que tenía, su futuro, estaba atormentada terriblemente por demonios, ¿vale? Eso es lo que dice el texto bíblico, ¿vale? Entonces, de alguna manera, esa niña representa nuestro mañana, ¿de acuerdo? Lo que estamos construyendo. Y de repente en la historia nos cuenta que esta mujer se da cuenta que su futuro está en problemas, su futuro está atormentado terriblemente por demonios, atormentado terriblemente por las noticias, atormentado terriblemente por la situación económica, atormentada terriblemente por un montón de cosas, y ahí es cuando decide hacer algo para encontrarse con Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que hay algo muy interesante, y es que
A veces no nos gustan los problemas, Raquel, ¿vale? A veces no, nunca. Nunca, ¿vale? Y si yo preguntara a todos a quién le gustan los problemas... A nadie le gustan los ¿de acuerdo? problemas. Pero fíjate que la iglesia es un lugar donde hay conflictos, hay problemas. Y son normales. Pues sí. Y los problemas en la casa, los problemas en el trabajo, los problemas en la iglesia son normales. Yo siempre lo digo, no somos latas de conserva, somos ovejas. Y algunas ovejas son muy pesadas, hay otras que no, pero hay algunas que son muy pesadas. Entonces, siempre van a haber problemas, ¿no? Ayer estábamos leyendo en el devocional el texto ese donde Pablo le dice a un anónimo servidor que tenía en la iglesia de Filipos, dice, trata de reconciliar a dos mujeres que batallaron conmigo en la fe. A que ahora se están peleando. Y Síntique, que ahora de repente, de la noche a la mañana, tienen sus diferencias y en vez de seguir juntas, ahora se están matando entre ellas, ¿no? Entonces, problemas siempre van a haber, ¿no? Como la vida misma. El problema es que es verdad que a veces leemos la Biblia demasiado romántico. Muy rápido, muy rápido. ¿Me entiendes? Y es como... Y te das cuenta que hay situaciones que las estamos pasando nosotros hoy en día y que Pablo le está pidiendo a la gente, oiga, por favor, ¿quiere dejar de pelearse, señora? Que ya tiene usted una edad como para estar peleándose. Entonces, es que en la Biblia está todo reflejado. Es súper interesante, ¿no? Ahora, quiero decir algo, y es un principio para que todo el mundo lo tome en su corazón, que nos están escuchando, viendo, es lo siguiente: los problemas son esas pequeñas cosas que nos acercan a Dios. De alguna manera... O grandes cosas. Sí. Dependiendo cómo uno se las tome. El problema es la agencia de viajes para acercarte a Dios. Problemas AIR, ¿de acuerdo? Digámoslo de esta manera. A mí me gusta hacer ese tipo de comparaciones bien locas, ¿vale? Pero me está costando entender lo de la agencia de viajes. Sí. También es verdad que hoy tengo el cerebro un poco... Claro, ralentizado, ¿no? El cerebro hoy lo tengo... Pero escucha, me gusta cuando tienes el cerebro ralentizado. ¿Ah, sí? Sí, ¿Por qué? Porque entonces yo puedo... Decir lo que te dé la gana. Sí. Está bien, pues aprovéchate hoy porque creo que mañana ya estoy buena. Bueno. Así es que... Pero fíjate que los problemas te sacan de donde estás para llevarte donde Dios está. Y si algo tienen Pero ¿y la agencia de viajes que somos nosotros? No, los problemas. O sea, al final, cuando yo tengo un problema... mi tendencia va a ser decir necesito a Dios. Lo triste de todo es que necesitamos a Dios cuando tenemos problemas. Sí. Deberíamos necesitar a Dios siempre, pero no solo cuando tenemos problemas. Y cuando tenemos problemas, pues igual, ¿no? Pero lo normal es que el que no se quiere acercar en un estado normal al Señor... cuando viene una situación complicadísima... Vendrán problemas. Entonces, va a ocurrir, ¿no? Entonces, va a ocurrir. Ahora... fíjate qué interesante, ¿no? Si el diablo hubiera sabido que la repercusión del tormento de este futuro, de la niña de esta mujer, iba a llevarla a Cristo, yo creo que no la hubiera poseído. Yo creo que esos demonios estarían en otro lado. Claro, no se hubieran quedado en el infierno. No se enteraron de la historia. Ay, Dios mío. O sea, fíjate que el diablo, la inteligencia del diablo, hombre, es grande en cuanto a muchos de nosotros, pero en este momento fue torpe. ¿Para qué se mete en la niña, en el futuro de esta mujer? Sí. ¿Por qué vienes a atormentar el futuro de esta mujer sabiendo que lo único que vas a producir es que ella se acerque a Jesús y que Jesús termine sanando la vida de esta muchacha? Pero fíjate que, por otro lado, qué bonito si todas las circunstancias en nuestras vidas nos acercaran a Dios. Qué torpe haríamos al diablo y qué poco poder de influencia tendría sobre nosotros si nuestra actitud, cada vez que viene el problema y la dificultad, fuese acercarnos a Dios. Creo que el diablo se hace más fuerte, más poderoso y más inteligente, no porque él en sí lo sea, sino porque nosotros tenemos la torpeza de que cuando nos ataca no nos acercamos a Jesús, sino que buscamos otras vías de escape. Totalmente. Ahora, tenemos que entender lo siguiente sobre la historia de esta mujer, ¿no? Esta mujer primero estaba distante de Jesús, porque vivía en otro país. Y dice que Jesús pasó por ahí, ¿de acuerdo? Pero ella vivía en otro país. De hecho, ella tuvo que caminar, se cree que 3 días para llegar a Jesús. ¿Y con quién dejó a la niña? Eso es lo que una madre preguntaría. Luego llegamos a eso, ¿vale? Llegamos a eso. La segunda es que estaba distante teológicamente porque ella tenía muchos dioses. Claro. Ella vivía en un sitio donde tenían un montón de dioses. Y Jesús es Dios, ¿de acuerdo? El único, ¿vale? Luego estaba distante de la cultura de Israel porque ella era cananea.
Y no tenemos que olvidar que para los judíos y los israelitas y los hebreos, los cananeos eran enemigos, Claro. siempre fueron enemigos. Sí. O sea, ella se va a aproximar a un grupo de gente que la consideran como enemiga, es una cananea, ¿de acuerdo? Y luego estaba distante por su género, era mujer. sí. ¿De acuerdo? Oh, y en sí. aquel tiempo, fíjate cómo es la cosa, que no se menciona el nombre de la mujer y la Biblia no lo menciona, no porque no quería ponerla, porque a veces la gente lee la Biblia, no es que la Biblia es un libro machista, no. En aquel tiempo... Creo que es un libro muy respetuoso. Muy respetuoso. En aquel tiempo había mujeres que eran tan poco importantes que no tenían ni nombre. Exacto. Esto es muy importante culturalmente. Entonces, lo que ocurre con esta mujer es que la Biblia no sabe su nombre, ¿de acuerdo? Por eso no se menciona, porque era una mujer que en su sociedad no tenía nombre, ¿de acuerdo? Y esto es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Ahora, no solo esto era el problema de la mujer. No había una sola promesa del cielo hasta el momento que la tocara a ella. Claro. No había nada, ¿de acuerdo? Ella no podía decir, como decimos muchos de nosotros, no, yo tengo promesas de Dios que Dios va a hacer. Claro. No. Ella no tenía una sola promesa de las Escrituras, ¿de acuerdo? Ajá. Y lo peor de todo es que no había un pacto todavía No. que la incluyera. Exacto. Estaba completamente excluida de la gloria de Dios, excluida del reino de Dios, excluida de todo. No había cabida para ella en el reino de Dios. No tenía una cita con Jesús, no era socia de los judíos, ¿de acuerdo? No se le permitía la entrada y no tenía nada, ni un solo derecho, ni una sola razón, ni una sola promesa, nada que la atara para ver un milagro de Dios en su futuro. Y esto es muy importante recalcarlo, ¿de acuerdo? Entonces, teológicamente ella no podía recibir un milagro que transformara su futuro. Exacto. Pero Dios decidió hacerlo. Creo que a lo mejor por eso se atrevió a salir al camino y encontrárselo por el camino, ¿no? Son a veces esas citas que uno dice, bueno, pues me voy a arriesgar y si lo encuentro por el pasillo le hablo. Sí, sí. Creo que fue eso, la desesperación la llevó a, si me lo encuentro por el pasillo, ahí me lanzo y le digo algo. Entonces, hoy quiero hablar o queremos hablar a esas personas que tienen atormentado este 2023. Las noticias, situaciones que han ocurrido en la familia, comenzaste el año mal, hay muchos problemas alrededor tuyo, es un tiempo de problemas, de conflictos, de rollos que están pasando a tu alrededor y ves que tu niña, tu futuro está atormentado. Yo quiero que seamos capaces de, porque a veces hablamos mucho de liberar a la gente, pero a veces necesitamos liberar nuestro futuro de toda actividad del enemigo. Y esto es lo que quiero hablar, de creer en algo que es, voy a liberar este año 2023 de todo tormento, de toda actividad del enemigo. Y quiero centrarme en esto, ¿no? Entonces, Raquel, varias cosas que aprendo de esta mujer, porque esta mujer al final lo que hizo fue mover a Dios. Sí. ¿Vale? No estaba incluida, pero movió a Dios. Definitivamente. ¿De acuerdo? En primer lugar, dice, para los que digan que hay imposibles, ¿no? Sí. O sea. Fíjate, en primer lugar, Jesús le dice que grande es su fe. Ajá. Es interesante que Jesús solamente dijo esto en 2 ocasiones y a las 2 personas que se lo dijo no eran del pueblo de Dios, no eran de Israel. Interesante, eran gentiles. ¿De acuerdo? Y el primer principio, o uno de los principios que quiero traer o añadir hoy es este: no dejemos que el mundo tenga más fe que la iglesia. Uy, esa es buena. Fíjate que Jesús iba con todos sus discípulos, todos los judíos alrededor de aquella ciudad, y se encuentra con una mujer que tenía más fe que los que andaban con Jesús. Y tristemente, ¿sabes? Yo me he encontrado hablando con empresarios, con gente de la calle, y a veces veo más fe fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Ajá. Y creo que algo que no podemos perder en la iglesia de hoy es la fe genuina. Exacto. Y creo que los que hoy deberían tener fe, esperanza y ver un futuro con mucha... ¿cómo lo puedo decir? Con más claridad. Con mucha más claridad esperanza. debe ser la iglesia de Cristo. Sí. Porque lo que vemos es, todos vemos lo que vemos,
¿De acuerdo? Y vemos... Bueno, cada uno ve según sus ojos. Y quiero aclarar una cosa. Apocalipsis no es la destrucción del mundo. Apocalipsis es el reinado del Mesías. Claro. Entonces, tenemos que entender esto y tenemos que darnos cuenta que hay una gloria postrera mucho mayor que la primera. Y hay gente que no tiene a Dios o que tiene a un Dios de esos de estampita o tiene a un Dios de estos que conoce Sí. y cree más que algunos de los creyentes hoy en día que hay en el cuerpo de Cristo. Entonces, no dejemos que el mundo tenga más fe que la iglesia. Exacto. Que a veces escucho a algunos políticos que no quiero ver ni en la tele, pero digo, macho, no puede ser que esta gente se lo crea de la manera que se lo crea. Ajá. Y nosotros que somos de Cristo, que tenemos la verdad, no somos capaces de creer lo que tenemos que creer. Fíjate que incluso hasta a veces usan más los dichos de la Biblia que nosotros mismos. Sí, sí, lo ves, ¿eh? O sea, es como, ¿en serio? O Sí, sea, has parafraseado a su manera, que suena muy filosófico, ¿vale? Pero están usando dichos de la Biblia. Sí, sí, sí. Y lo más increíble es que encima los están aplicando. Bueno, y les funciona. El otro día yo estaba hablando con un señor inconverso y me dijo una frase de la Biblia y le dije, oye, eso está en la Biblia. Ah, dice, pues no lo sabía, pero ellos mismos lo pronuncian, ¿no? Exactamente. Y hacen cosas, pero cosas alucinantes, consiguen cosas increíbles. Totalmente. Alcanzan cosas fuera de lo común, ¿vale? Cuando nosotros todavía seguimos muy limitados y sin conseguir muchas veces nuestros sueños por nuestras limitaciones, cuando ellos no tienen la palabra de Dios, no tienen a Jesús, no tienen el Espíritu Santo, tienen solamente sus fuerzas y lo consiguen. Pero me parece muy interesante esta mujer, una mujer que no tenía nada por lo que tener fe, pero tenía la fe, ¿no? La segunda cosa interesante que me parece de esto sobre esta mujer es que por alguna razón sabía que la fe nada tenía que ver con las emociones. Y esta mujer sabe, dice, la fe no tiene nada que ver con las emociones, ¿no? Y por alguna razón ella tenía la convicción personal de que la fe no se sentía. Y este es el gran problema que muchos tenemos en la iglesia de hoy, ¿de acuerdo? Y es que creemos que la fe tiene que ver con los sentimientos y la fe no tiene nada que ver con los sentimientos, ¿de acuerdo? Es más, déjame decirte esto porque creo que es un principio importante, los sentimientos son enemigos de la fe, ¿de acuerdo? Cuidado con mezclar. Esta mujer supo que los sentimientos nada tenían que ver con la fe. Ella tenía que creer que algo sucedería y tenía que dejar los sentimientos a un lado. Ahora, varias cosas que quiero hablar sobre ella. Ella era humilde y fíjense que la humildad es un carácter que te hace dejar quién eres y lo que tienes para alcanzar quien no eres o lo que no tienes. Lo vuelvo a decir, ¿vale? La humildad es un carácter que te hace dejar quién eres y lo que tienes para alcanzar quien no eres o lo que no tienes, ¿no? Es reconocer por encima de mis sentimientos de que hasta aquí he llegado y a partir de ahora lo que yo sé no me va a sacar de esa situación y necesito a Jesús para continuar. Y creo que la humildad que tenía esta mujer es una humildad que deberíamos copiar. Yo necesito en mi situación a Jesús. Hasta aquí he llegado, no puedo hacer nada más. Necesito que Jesús cambie y transforme mi vida. Y aquí les traigo un principio muy interesante y es el siguiente. La verdadera humildad es la que siempre te hace depender de Dios. Te lo vuelvo a repetir. La verdadera humildad es la que siempre te hace depender de Dios. Así que vemos una cosa, ella era humilde. La segunda cosa es que ella era persistente, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? Ella no vino 2 domingos a la iglesia y a la tercera tiró la toalla, que es lo que hace mucha gente hoy. Necesitan un milagro de Dios, van 2 semanas a la iglesia, a la tercera dice, bueno, no ha sucedido, lo dejo. Ella fue persistente. Ella no dejó de pedir, aunque sus sentimientos le dijeran que lo dejara ya. A ver, y las contestaciones que esa mujer estaba recibiendo, he vuelto, ¿eh? Sí. Pero las contestaciones que esa mujer estaba recibiendo eran contestaciones muy duras. Durísimas. O sea, durísimas. Ahora las veremos, pero son muy duras. Creo que a nadie, así en lo normal, creo que a nadie se nos ha respondido, o al menos no hemos escuchado a Dios
hablarnos de esa manera tan dura como esa mujer tuvo que escuchar. Y ahí siguió. Sí, ella... Porque creo que a veces no tenemos claro lo que perseguimos o no tenemos claro lo que queremos, tampoco tenemos claro o le hemos llamado necesidad algo que realmente ni queremos, por eso no persistimos. Creo que esta mujer, su necesidad era real, sabía lo que quería y era el milagro, por eso a pesar de las respuestas ella pudo persistir. Y creo que a veces eso nos falla a nosotros. Y ella no se rindió, ¿no? Entonces no dejó de orar, no dejó de clamar, no dejó de insistir. De hecho, sus sentimientos, y aquí es tan importante, es que hemos mezclado los sentimientos con la fe. Al mezclar los sentimientos con la fe, tiramos la toalla una y otra vez, porque lo que sentimos se convierte en algo más poderoso que aquello que creemos. Exacto. Y este es el gran problema de la generación de ahora. Hablamos de que en el mundo hay una generación de cristal, ¿vale? Pero es que pero es que en la iglesia hay otra también. iglesia, hay otra generación de cristal. Porque ¿qué hace la generación de cristal? Se mueve por lo que siente, pero es que en la iglesia ocurre lo mismo. Absolutamente. ¿De acuerdo? Sentir es una opción, creer, ¿de acuerdo? Claro. Es otra cosa. Entonces, es más importante creer que sentir. Ajá. Dios está no porque yo lo sienta, sino porque yo lo crea. Exacto. ¿De acuerdo? Lo dice... A veces la gente cree que sentir es inevitable y ciertamente es inevitable. O sea, es inevitable sentir, uno siente y uno siente. Pero lo que no es inevitable es lo que nosotros decidimos hacer con nuestros sentimientos. Y la Biblia nos ha capacitado de un montón de cualidades para poder controlar esos sentimientos. Y uno de ellos es el dominio propio. Totalmente. Entonces, quiero decir, vale, yo no puedo evitar sentir, pero sí puedo evitar ser controlado, manejado y llevado por esos sentimientos. Eso sí lo puedo hacer. Y eso sí lo puedo hacer cuando primero pongo en práctica el dominio propio y cuando segundo baso mi vida no en lo que siento, sino en algo mucho más consistente, que se llama la palabra de Dios. Totalmente. Fíjate que lo que aborta la persistencia son los sentimientos, no el resultado. Claro. O sea, no es lo que son mis sentimientos, o sea, los sentimientos, y bueno, fíjate que el fracaso es solo un sentimiento. Hay gente que viene y dice, pastor, me siento fracasado. Claro, te sientes. Pregunta, ¿estás fracasado? Es que me siento... No, pero ¿estás o no estás? ¿De acuerdo? Porque el fracaso es tan solo un sentimiento. Un sentimiento. No es una realidad. ¿De acuerdo? Entonces... a ver, el resultado no ha sido el que esperabas. Está bien. Eso no puedes evitarlo. Totalmente. ¿Vale? Pero que tú después, por causa de eso, te etiquetes como un fracasado, eso sí puedes evitarlo. Fíjate que me recuerdo de un hombre que una vez me dijo, pastor, écheme fuera un demonio. Y digo, ¿por qué? Dice, porque no puedo orar. Vaya. Digo, vale, perdona, que sientes que no tienes ganas de orar, ¿verdad? Dice, no. Digo, bueno, lo que le respondí, digo, entonces yo tengo una legión, porque es que yo nunca siento ganas de orar. O sea, y es la realidad, o sea, ¿quién tiene ganas de orar? Nadie tiene ganas de orar, pero lo hacemos, porque no nos movemos por sentimientos. Lo que pasa es que luego cuando maduras al Señor, estás tan enamorado de Jesús que necesitas hablar con Él. Y de hecho la oración ya no es, porque la oración de una persona nueva es una oración de Señor, te pido, pero la oración de una persona madura ya es... Bueno, y de una persona madura ya es, y hablo de madurez real. Exacto. Es, Señor, te doy, exacto, te doy, ¿no? Sí. Entonces, ahí está. Esa puntualización ha sido interesante. Claro. Entonces, es importante entender, y fíjate que cuanto menos siento es cuanto más necesito. Entonces, no tengo que bajar la guardia porque no sienta, es porque estoy a punto de... O sea, los momentos a punto de llegar a la cima no se sienten. Y que a veces son los más complicados. Porque mientras que empiezas como que tienes toda la fuerza del mundo, la ilusión, pero es verdad que en el transcurso suceden un montón de cosas. Y cuando más cerca tienes la cima, al menos eso es lo que dicen los escaladores que han subido el Everest y todo eso. He visto algunos documentales de ellos. Esos documentales. Normalmente, cuanto más cerca tienen la cima, están tan agotados, han luchado tanto contra los elementos de la naturaleza, que la ven más lejos de lo que realmente está. Y ahí es cuando más fácil es rendirse. Totalmente. Así que
Ahora, la tercera cosa, porque era persistente, era humilde, pero la tercera cosa que nos enseña la Biblia es algo que quiero sacar de una manera moderna, ¿no? Esta mujer era emocionalmente inteligente. Y Eso quiero hablar sí. de ser inteligentes emocionales, ¿de acuerdo? Entonces, tienes que estar preparado para que nada te ofenda, ¿vale? Oh. Yo en los últimos meses he estado enseñando a la iglesia que la ofensa boicotea tu destino. Sí. O sea, triste, si Jesús se hubiera ofendido en su tiempo, nunca hubiera llegado a la cruz. Jamás. ¿De acuerdo? Pero entonces tenemos que estar preparados como esta mujer para que nada la ofenda. Fíjate lo que Jesús le dijo a esta mujer, ¿de acuerdo? Y ahora lo vamos a ver. Pero ella no se ofendió. Ella quería su milagro. Ella quería que el futuro Claro, que ella sí, tenía fuera libre, estuviera sanado. Ella quería que el 2023 de su vida, de acuerdo, en la década de su vida que iba a vivir o los años que iba a vivir, fueran libres, ¿de acuerdo? Lo que Entonces, pasa que por eso digo, es que depende muy mucho de lo que quieres y hasta dónde lo quieres. totalmente. O sea, creo que hay mucha gente que dice querer algo, pero realmente es un capricho. No es una verdadera necesidad o de verdad no lo quieren. Se les ocurrió, parece que mola, no sé qué. Pero ¿hasta cuánto lo quieres? Porque la gente que de verdad lo quiere no se rinde por cualquier palabrita. Mira, y te doy una palabra, cada vez que te ofendes y te marchas de un lugar porque estás ofendido, has boicoteado tu destino, porque era una prueba del cielo, para ver si resistías. Y yo sé que le estoy hablando a muchas personas y eso te está doliendo. Puedes apagar la radio, apagar la televisión para no escuchar más lo que te estoy diciendo, pero es una realidad. Tenemos que aprender a ser inofendibles. Exacto. ¿De acuerdo? Recuerda esta palabra, inofendible. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que Jesús le dijo, señora, usted no tiene cita, ¿de acuerdo? No tiene pasaporte judío, está sin papeles, es una sin, ¿de acuerdo? Y no puedes acceder al milagro. Jesús se lo dijo, en otras palabras, pero Bueno, le y dijo luego esto. le dijo un par de perlitas Sí, pero por ahí. ahora llegamos ahí, ¿vale? Vale. Entonces, lo primero que le dice, usted no tiene cita, no tiene papeles, no es judía, yo no he venido para ustedes, yo he venido para el pueblo de... Claro. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Luego Yo no- tenía al corrillo, ¿no? Échala, Sí, échala, sí, o sea, échala. esto, ¿de acuerdo? Pero al rato Jesús le responde, le dice algo peor y le dice, es que tú eres una perra. Ay, Cristo, Y esa léanlo palabra. bien, porque ahí ella le contesta y le dice, sí, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Jesús no le dijo esa palabra de esa manera, pero le estaba dando a entender que ella era una perra al lado de los del pueblo de Israel. Bueno, pero le dice, o sea, no. Sí, no, sí, sí. no, o sea, Y no sabes venía a que traer pan. es aquí donde muchos pierden su oportunidad. Sí. ¿De acuerdo? Porque más de uno nos hubiéramos marchado de la iglesia de Jesús a este Jesús. punto. Me dijo perro. Yo me marcho de esta iglesia. En esta iglesia no hay amor. En esta iglesia no hay nada. O sea, si Jesús nos hubiera dicho eso, nosotros, vamos, Hubiéramos dicho, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás llamando perra? Sí, ¿Me estás totalmente. llamando perro a mí? Claro. no me han atendido, no me han saludado, me han tratado como un perro. Muchos van a buscar trabajo, les sucede lo mismo. Muchos van a buscar una oportunidad en unos estudios. Ay, pues me voy porque aquí no me atiende, que pim pam, que pim pam. Y no nos damos cuenta que Dios está probando nuestros corazones. Y Dios está probando. Y aquí hago una gran pregunta, que para mí esta pregunta marcó mi vida, y es lo siguiente. ¿Quieres tu orgullo intacto o quieres un futuro glorioso? Ahí está. ¿Vale? No te creas que no es tan fácil de responder, No, ¿eh? no. O sea, no te creas que esta preguntita no es, ay, no quiero. Lo digo de otra O sea, manera, hay gente que prefiere un ego alto rodeado de problemas a postrarse rodeado de milagros. Y esta es la realidad. Sí, sí. Y esto es lo que ocurrió. Entonces, ella no se ofendió. Ella dijo, da igual lo que me digan, yo quiero sanar mi futuro. Da igual cómo me traten, yo quiero sanar mi futuro. Yo no estoy aquí para jugar. Y esto es lo que deberíamos entender como la fe de esta mujer. Esa persistencia de decir, hey, yo tengo que seguir adelante. Yo tengo que ser emocionalmente inteligente. ¿De acuerdo? Yo no voy a permitir que mis sentimientos rompan mi plan, rompan el propósito, rompan lo que yo tengo que hacer. Porque si no, jamás llegaremos al destino que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y lo repito, hay gente que prefiere un ego alto, rodeado de miseria y de problemas,
a postrarse rodeado de Claro, milagros, ¿no? pero esta señora lo que pasa que le dio un valor incalculable. Claro, imagínate. O sea, lo que de verdad, el valor que realmente ella tenía estaba en su hija, Totalmente. Era su futuro. no en lo que ella era. Ahora, vamos al último punto de esta mujer que me fascina, porque si se dan cuenta estamos sacando, era humilde, era persistente, era emocionalmente inteligente, pero vamos, ella se lo jugó todo por Jesús. Sí, ¿Cómo? Sí, se lo jugó todo. Dejó a su hija atormentada terriblemente por demonios para ir a adorar y postrarse a Jesús. Escúchenme bien, esto es muy importante. ¿Quién deja a una hija en la UCI para ir a adorar a Jesús? Es que tenemos que leer bien la Biblia. O sea, dice que ella estaba terriblemente atormentada por demonios. Yo me imagino que esos demonios la estarían dañando, la estarían... ¿Quién sabe lo que estaba ocurriendo en esa casa, en un país gentil, lleno de idolatría, brujería, hechicería? que igual la dejaría con una hermana, con una amiga, vete tú a saber, pero ya no estás tú ahí. No, y que la conocía era Ya ella. no estás ¿Quién tú. deja a una hija en la UCI para ir a postrarse y adorar a Jesús Y pedir un milagro. y pedir un milagro? ¿Sabes? Dejó su propio futuro en la mano de los demonios para ver a un Jesús que no conocía. Sí, Y esto, cuando Jesús dice grande es tu fe, entiendo el porqué. Era humilde, era persistente, era emocionalmente inteligente y se lo jugó todo por Jesús. Y entonces Jesús dice, wow, grande es la fe de esta mujer. ¿Sabes? Ella no tenía razones para que Jesús hiciera algo, pero dejó su situación para encontrarse con Jesús. exacto. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nos cuesta. Y creo que es muy importante, ¿no? Y quiero terminar con unas palabras porque nos quedan unos minutos, ¿no? Pero tu futuro no te necesita a ti, necesita a Jesús. Y por eso esto es tan importante. Dejemos de invertir nuestra vida en los sentimientos, en las emociones y comencemos a trabajar nuestra fe. Y aquí hemos aprendido unas lecciones impresionantes. Una persona que tiene fe es humilde. Una persona que tiene fe es persistente. Sí. Una persona que tiene fe es emocionalmente inteligente, inofendible, no se ofende, aunque le digan perro, no se ofende por nada. Y una persona que tiene fe se lo juega todo por Jesús. La adoración es lo principal, Sí. no el problema. ¿De acuerdo? Que a veces adoramos más al problema que a Jesús y que a Dios. Y nuestra manera de pedir un milagro hasta sigue siendo adoración a nuestro problema, en lugar de una rendición total a Jesús. Y ahí es donde tenemos que empezar a revisar, hey, tengo esta situación, pero de verdad lo que estoy haciendo ahora, que es pedir por un milagro y es estar postrado delante de la presencia de Dios, ¿de verdad está siendo eso? ¿O es mi otra manera de adorar mi problema o pareciendo como que, bueno, estoy buscando a Dios, pero la realidad me estoy regodeando en el problema? Tenemos que revisar en momentos así lo que hacemos, porque es que de esta mujer sí dejó a un lado su situación por encontrarse con Jesús. Y nosotros a veces adoramos a Dios con esa mentalidad de el problema lo sigo teniendo. Ahí es donde tenemos que hacer una revisión. Y quizá hay muchas personas que hoy nos escuchan que nunca han recibido a Jesús en su corazón. Yo quiero decirte que si tú recibes a Jesús en tu corazón vas a ver milagros extraordinarios. Pero fíjate, Raquel, que si Jesús hizo esto con aquella a la que le caían las migajas, ¿qué no hará con aquellos que están sentados a la mesa, Claro. que son sus hijos? Claro. Y yo escuché hace tiempo a alguien que dijo que el pan de los hijos es la liberación o algo así. Esto se ha escuchado mucho, se ha hablado mucho. Pero yo creo que es mucho más que eso. Creo que esa frase se queda demasiado corta, porque el Señor no la liberó, el Señor la sanó, que es diferente. Lo dice la Biblia. Sí. Dios no le echó fuera, Jesús no le echó fuera a los demonios, Jesús la sanó. Y es completamente diferente. Y yo quiero decir algo, creo que, y para todos aquellos que somos hijos de Dios, ¿sabes? Jesús, el pan de los hijos, es que nuestro futuro está en las manos de Jesús. Que los milagros son de Jesús y son para nosotros. Porque lo que ocurrió en la vida de esa mujer y esa niña fue un milagro.
Fue un milagro extraordinario. Fue un milagro hecho a la distancia. Fue un milagro hecho en medio de impedimentos. Ese es el pan de los hijos. Que no importa en la situación en la que estemos, Jesús va a obrar en la necesidad de nuestras vidas. No solamente a través de la liberación, no solamente a través de la sanidad, sino como este mensaje es: Dios está ya en nuestro futuro esperándonos. Exacto. ¿Sabes quién está en el día de mañana? Jesús está esperándote. Sí. Y quiero que entiendas algo: no importa lo que diga la televisión, no importa lo que digan los medios, no importa lo que digan los políticos, Jesús nos está esperando en nuestro mañana con los brazos abiertos, y ese es el pan de los hijos. Así que no sé si quieres decir algo más, y si no, oramos. Creo que es mejor que no diga mucho más, porque ha estado genial lo que has dicho. Así que vamos a orar en este momento, y quiero animarte ahí donde estás a que aumentes tu fe en este día. Quizá estás pasando por una enfermedad, quizá tienes el futuro como esta mujer atormentado terriblemente por demonios. En el nombre de Jesús yo hago libre mi futuro, y yo declaro que Jesús estará todos los días en este año 2023 conmigo. Comienza en este momento a creerlo, a creer que viene ese milagro sobre tu vida. Y vamos a orar. Padre, en este momento quiero adorarte, quiero bendecirte, quiero darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el pan nuestro es ver milagros, Señor, en nuestro mañana, Señor. Padre, y en este momento queremos orar, Señor, por, Señor, el mañana atormentado de muchas personas que quizá hoy nos ven o nos escuchan con desesperación, con desasosiego, con corazones, Señor, en este momento debilitadas. Padre, oramos por un milagro, oramos para que tú hagas algo nuevo, Señor, oramos para que tú transformes sus vidas, sus corazones, Señor. Padre, y declaramos, Señor, que el futuro es sano en el nombre de Jesús, que el mañana es sano en el nombre de Jesús, que esa situación que nos tiene atrapados se suelta en el nombre de Jesús, Padre, y que hoy podemos ver un milagro en el nombre de Jesús. El pan de los hijos, Señor, es ver lo sobrenatural. Amén. Padre, y a partir de hoy vamos a verlo una y otra vez. Padre, yo oro para que la fe de mis hermanos, de mis amigos, sea aumentada de una manera increíble, Señor, y que podamos creer que lo imposible sucederá en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta aquí hemos llegado, Raquel. Menos mal, ¿eh? Sí. Porque creo que me va a dar otro ataque de tos. Bueno, así es que... tranquila, se te pasará. Menos mal, menos mal. Pues nada, la semana que viene estamos bien. Sí, saludos a todos y bueno, esperamos vernos la semana que viene, y síguenos en las redes sociales, ahí estamos. Dios te bendiga grandemente y nada. La semana que viene nos vemos. Así. Pero sigan conectados con radio, con televisión y con todo, ¿eh? Efectivamente. O sea, de aquí no se vayan. Un saludo a todos, bendiciones. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.